Bueno, continuamos en el mensaje al mensaje al ángel de Filadelfia. Amén, en la parte 2. Estamos ahora, continuamos en el mensaje al ángel de Filadelfia y tenemos: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te he guardado de la hora, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Porque si hay algo que tenemos que reconocer los ministros del Señor, ¿no? Y lo que es si bien mi ministerio es profético, el Señor está hablando al ángel de la iglesia, si hay algo que tenemos que reconocer, que hay que tener mucha paciencia para guardar la palabra de Dios. Hay que tener paciencia con la grey y el rebaño del Señor. Amén. Entonces, has guardado la palabra de mi paciencia, has guardado la palabra, la has atesorado, la has valorado, la has puesto por obra en tu vida. Entonces, son pastores que ponen la palabra de Dios en ejecución, la ejecutan, la viven, la cumplen. Entonces, ¿Dios qué hace? Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Yo también te cuidaré, yo también te protegeré. En la hora de la prueba el Señor va a estar con nosotros, fortaleciéndonos, guardándonos y protegiéndonos aquellos que hemos vivido, hemos cumplido la palabra, nos hemos relacionado y nos hemos vinculado con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hemos perseverado y hemos sido valientes en resistir, en soportar y perseverado ¿en qué? En la sana doctrina del Evangelio, en el verdadero Evangelio. Amén. También dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Los tiempos que estamos viviendo. El tiempo de prueba que estamos viviendo. O sea, démonos cuenta que el mundo está siendo probado. El mundo está siendo probado. Dios quiere ver el que es y el que no es. Amén. El que es trigo y el que es cizaña va a ser quemado en el fuego. Pero el que es trigo va a permanecer. El que es trigo va a permanecer. ¿Y cuál es el trigo? El que ayunó, el que vigiló, el que oró, el que buscó, el que se relacionó, el que intimó con Dios y el que guardó y vivió la sana doctrina, la palabra del Evangelio, conforme está establecido y está escrito en la palabra del Señor. Dice que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén la palabra de verdad. Retén el verdadero evangelio. Retén la sana doctrina. Retén la intimidad. Retén la relación con el Señor. Retén la búsqueda de la consagración, el sometimiento y la obediencia. Retén la relación y el vínculo. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Retén la palabra de bendición. Retén la sana doctrina. Retén en tu vida. Retén en tu vida lo que es la palabra de Dios. Por eso es necesario que tú entiendas y comprendas que esta es la condición que tú como iglesia, yo como iglesia y los ángeles de la iglesia, o sea, ustedes pastores, esta es la condición en la que tienen que estar, en la que tienen que permanecer. Esta es la iglesia, en la iglesia de Filadelfia, es en la que nosotros tenemos que estar. Esta es la iglesia donde nosotros tenemos que estar. En la santidad, en la obediencia, en la verdad. En la búsqueda, en la entrega, en la consagración. Esa es la condición en la que tenemos que estar y permanecer en ella hasta que muy prontito, casi nada, seamos arrebatados. Hasta que muy prontito seamos arrebatados. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué es una columna en el templo de mi Dios? ¿Ah? La columna es el muro principal, el muro, la columna es quienes van a sostener a la iglesia. Son los pilares. El muro son los pilares que van a sostener a la iglesia. Escúchame bien.
Son los pilares que van a sostener a la iglesia. Dice, yo le haré columna. Columna, 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 columna para bendecir. Que Dios te va a levantar como una columna dentro de la iglesia para sostenerlo. Pero no solamente dentro de la iglesia, sino para que vayas a las naciones siendo columna de bendición para empezar a restaurar, a levantar y a edificar la casa. Primeramente se levantan las columnas para poder levantar una pared. Escúchame bien. Para que seas una pared de protección sobre el pueblo de Dios. Para que seas una pared de protección para la iglesia. Para que seas una pared de protección para la grey. Una columna que Dios levanta como un líder, un ministro. Que va a llevar edificación. Que va a llevar edificación. Que va a ser de salvación y va a ser luz. Eso hace la columna. La columna edifica. La columna restaura. La columna levanta. La columna salva. Eso hace una buena columna. Escúchame bien. Pero todo esto es en una unidad espiritual. Esto es en una unidad espiritual. Porque si vos levantas solamente una columna en una casa, con esa única columna, ¿vos puedes levantar una pared? No la puedes levantar. No la puedes levantar. Tienen que haber varias columnas para que se levante una pared. Mínimo 4. Para levantar una pared. Mínimo 4. Para levantar una pared. Amén. Entonces, y mira, y dependiendo de la columna que haga, y la columna que se haga, se levantan hasta 3, 4, 5, 6, 7 pisos. Dependiendo de la columna. Escúchame bien. Esa es la columna que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida y en la vida de todos aquellos que vienen a Él. Dios te hace un llamado, sí, es verdad. Pero luego de ese llamado hay pasos a seguir. Hay cosas que cumplir. Hay mandamientos, hay estatutos, hay normas, hay preceptos del Señor que tenemos que cumplir, que tenemos que vivir para poder llegar a ser estas columnas. Y que dice, y que nunca más saldrá de allí. Para que Dios te levante como una columna y que nunca más salga de allí. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios poderoso. El nombre de Dios escrito en nuestras vidas. En nuestras vidas. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. El nombre de la ciudad de mi Dios, porque eres una nación santa. Eres una nación santa. Tienes que ser esa Jerusalén. Tienes que ser esa ciudad escogida de Dios. En eso te tienes que convertir. En eso te tienes que convertir. Amén. Dice, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén que se produce en tu vida.